¿Podemos decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipazo de hombres y mujeres increíbles, llenos de la presencia de Dios, que han estado orando por ti antes que tú llegues hoy a este servicio. A lo mejor no te conocemos, pero en oración te hemos estado cubriendo hoy. Así que si es tu primera vez, te invito a que al finalizar el servicio pases por nuestra mesa de los próximos pasos y digas qué información me pueden dar sobre los miércoles que tenemos estudios bíblicos o de los martes que tenemos un grupo de apoyo para adicciones y también para dolor emocional también. O qué información me pueden dar del centro de paz donde tenemos alimentos para aquellos que no tengan y cómo puedo voluntariarme para ser parte del centro de paz también. Pregunta quizás también dónde hay grupos pequeños para yo entre las semanas reunirme en esos grupos pequeños. Y si has recibido a Jesucristo al finalizar el servicio o lo has hecho hoy, pregunta cuáles son los pasos que tengo que llevar para seguir caminando en Jesús. Y nosotros nos vamos a comunicar contigo. Si es tu primera vez, te damos la bienvenida. Gracias a aquellos que nos están viendo en línea, que nos están viendo en cámara, si es su primera vez y les sienten que Dios les está ministrando a través del servicio de hoy, te invito a que vayas a nuestra página de YouTube, que es Sunrise Church Español, en nuestro canal de YouTube. Ahí puedes agarrar el enlace y compartirlo en tus medios sociales o enviárselo a alguien que sientes que va a ser de bendición. Hoy estamos, hay otra cosita también, hoy hay reunión de matrimonios a las 6 de la tarde. Ha crecido tanto el grupo que no van a hacer más en ese cuarto, lo están haciendo aquí ahora. Entonces, reunión de matrimonios aquí en este cuarto a las 6 de la tarde hoy. Estamos en una serie que hemos titulado Aquí para quedarnos. Aquí para quedarnos. Y vamos a hablar aquí para quedarnos por nuestra ciudad. Cuando pensamos en ciudades, yo quiero que pienses en lo que sería básicamente un sitio que ha sido formado con leyes, donde tenemos cosas en común, tenemos una comunidad en común y hemos establecido policías, bomberos, hospitales, iglesias, escuelas, hemos ofrecido clínicas, hemos ofrecido lugares de recreación, autopistas, trabajos. Y entonces por ende se necesitan alcaldes, se necesitan gobiernos. Y las ciudades son los sitios donde nosotros tenemos casa, trabajamos, estudiamos y crecemos. Hay ciudades muy grandes, hay ciudades que ya no son ciudades, hay ciudades que podrían ser países enteros, como la ciudad de México por lo menos, que es una de las ciudades más grandes a nivel mundial. La Ciudad de México tiene a veces más habitantes que muchos países. O la ciudad de Nueva York también, que es una ciudad súper grande. ¿Y qué hablar de nuestra ciudad o nuestra área que dicen Greater LA Area o la área grande de Los Ángeles, donde hay millones y millones y millones y millones de personas? Una ciudad pequeña en Los Ángeles es una ciudad de 300,000, 400,000 personas. Entonces, estamos en ciudades constantemente, vivimos en ciudades, nos movemos en ciudades. Y la Biblia nos habla a nosotros del concepto de quedarnos aquí para nuestra ciudad. Y para eso quiero entrar en un texto que es icónico y que habla acerca del mandato de Dios al pueblo de Dios para vivir en una ciudad de cautiverio. No era su ciudad, era una ciudad de cautiverio. Y ocurre con el profeta Jeremías. Y para hacer una historia larga, corta, lo que ocurrió fue que el pueblo de Dios se alejó de Dios y en sus ciudades empezó a vivir de manera peor que lo que se veía en Sodoma y Gomorra, que eran dos ciudades en el Antiguo Testamento completamente corrompidas de pecado. Y lo que la Biblia te empieza a decir es que Dios advirtió al pueblo a través de profetas. Hay muchos profetas que advirtieron al pueblo que hubiera un cambio en sus actitudes, pero el pueblo no quiso cambiar, sino que el pueblo siguió corrompiéndose. Le hacían daño al extranjero, a la viuda, al huérfano. Habían violaciones, había robo, había daño, había odio, había mentira. Los sacerdotes o los líderes cristianos religiosos habían vendido sus convicciones por dinero. Los jueces hacían juicios torcidos, corruptos. Y Dios le advirtió al pueblo por mucho tiempo a través de profetas y de personas. Les dijo, cambien, hasta que el profeta Jeremías empezó a escribirles y a decirles, del norte vendrá una invasión y van a ir al cautiverio. Y el pueblo no quiso cambiar de todas maneras. Después el profeta empezó a decirle, cuando vayan al cautiverio no luchen la invasión porque es parte del propósito de Dios. Y a veces vemos eso como castigo, pero hoy quiero que veamos el concepto de cautividad del pueblo de Israel, a donde vamos a estar leyendo unos minutos o segundos. No como castigo, sino como proceso. Diga conmigo, proceso. A veces nosotros consideramos que la mano de Dios en nuestras vidas son castigos. Y no son castigos, son procesos necesarios
para llevarnos a que haya un cambio de una actitud donde se nos ha advertido por mucho tiempo y se nos ha rogado que cambiemos y no lo aceptamos. Yo atesoro los procesos de Dios en mi vida. Usted no tiene idea cómo yo atesoro los procesos de Dios en mi vida. A nadie le gusta pasar por procesos. Todo el mundo detesta los procesos espirituales. Pero los procesos espirituales son tan necesarios porque es lo que te forma, es lo que te lleva a ver las cosas distintas. Aunque a nadie le gustan los procesos. Entonces, vayamos a Jeremías capítulo 29, versículo 1 y 2. Dice, estas son las palabras de la carta del profeta Jeremías, envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Entonces, en el año 605 aproximadamente antes de Cristo, y quiero recordarles que los años eran progresivos, eran regresivos, no progresivos. El próximo año va a ser 2025, el otro arriba va a ser 2026, pero en la época antes de Cristo no era 2025, 2026. Si estaba en el 2024, el siguiente año sería el 2023 y el otro sería 2022. Así era como la época de Cristo. Entonces, en el año 605 antes de Cristo, el rey Nabucodonosor II, después de una batalla en Egipto y vencer a los egipcios, en camino a obtener el reinado porque su padre acababa de morir, entra y sitea o rodea la ciudad de Jerusalén. Eso es lo que él hace. Después de un gran proceso de ataques y de sitiar o rodear la ciudad de Jerusalén, lo que ocurrió es que terminó llevándose a más de 10,000 cautivos con él. Se llevaron los utensilios del templo de la casa de Dios. Y entre esos sabemos que fue Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, que si tú lees la Biblia del Antiguo Testamento vas a leer por lo menos el libro de Daniel y vas a darte cuenta que te habla de Daniel, un profeta que escribió sobre la vida del pueblo de Israel en la cautividad en Babilonia. Entonces, en medio de todo esto, la Biblia nos dice a nosotros después que años más tarde, en el 586, el rey volvió otra vez a mandar a sitiar otra vez a Jerusalén y a rodearla. Y en ese año, en el segundo siteo, en el segundo asalto que hicieron contra Jerusalén, derribaron los muros, destruyeron el templo. No solamente se llevaron los vasos del templo, los utensilios del templo, sino que destruyeron el templo. Entonces, todo quedó destruido. Y Jeremías le escribe una carta a los que están en la cautividad. Y lo que les está diciendo es que hagan cosas para la ciudad donde están viviendo. Ahora, ojo, porque el templo se convirtió para los judíos no en el lugar de adoración para Dios, ni el lugar donde la obra de Dios ocurriera, ni el lugar donde la comunidad se moviera, sino que el templo se convirtió en un ídolo. Y a veces nosotros los cristianos hacemos eso, adoramos más la iglesia y las denominaciones y el cristianismo que a Cristo mismo. Entonces el templo se convirtió en un ídolo. Y Dios les había advertido a los judíos que si el templo se convertía en un ídolo para ellos, Él lo iba a destruir. Y fue lo que hizo. El muro se había convertido en su protección. Ya no es el Señor es mi refugio y mi estandarte. Ahora los muros de Jerusalén son mi refugio y mi estandarte. ¿Qué hace Dios? El muro lo destruye. Entonces, los dos íconos para el pueblo de Israel, o las dos bases de su protección espiritual, el templo, y su protección física, el muro, Dios se las destruye. Y los lleva ahora a una tierra de cautividad, donde ya no hay templo que puedan adorar, ni hay muro que pueda protegerlos. Sino que en la tierra de la cautividad, en el proceso de Dios, tú te conviertes en el templo de Dios. Y el templo no es el lugar de adoración, eres tú el templo del lugar de adoración. Y en la tierra de cautividad, el muro que te protegía ya no te protege. Ahora es la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la presencia de Dios la que te protege en la tierra de la cautividad. Entonces, en el proceso Dios empezó a desmantelar los ídolos y los íconos que ellos tenían, que habían tomado el lugar de Dios. ¿Están conmigo? ¿Me estoy explicando? Versículos 4 de Jeremías 29. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Entonces quiero dejar esto muy claro. No fue que Nabucodonosor transportó a Israel a Babilonia. Es que Dios permitió que la transportación ocurriera. No fue que Nabucodonosor se paró un día después de tomar café y dijo, voy a transportar a Israel aquí.
sino que Dios en su proceso de trabajar con un pueblo que se había corrompido, permitió que hubiera una transportación a Babilonia. Entonces no fue Nabucodonosor el que lo hizo, fue Dios el que lo hizo. Y cuando hablamos de Babilonia, yo tengo que pensar en varias cosas. Como teólogo, siempre estudio lo que es la tierra de Shinar, en hebreo, Shinar. ¿Qué es la tierra de Shinar? Es la tierra de Babilonia. Allí es donde estaba el huerto del Edén. Ahí fue donde por primera vez Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Fue donde la serpiente literalmente fue y les tentó a ellos y les dijo, ustedes pueden ser mejores o igual que Dios. Y comieron del fruto prohibido. También en Génesis capítulo 11 fue donde la torre de Babel se creó. La torre de Babel se creó en la tierra de Shinar. Ahí fue, en esa llanura, ahí fue donde ocurrió. Fue donde el hombre llegó y dijo, nosotros vamos a llegar al cielo, vamos a alcanzar a la presencia de Dios, vamos a encabezar la presencia de Dios y vamos a ser superiores y mejores que Dios. Pero en la tierra de Shinar también fue cuando en el año 721 a.C. llevaron cautivo al otro pueblo de Israel porque estaban divididos en dos. Y después en el año 605 los lleva cautivo. También en Zacarías, el profeta Zacarías, te habla sobre la maldad salir de la tierra de Shinar. Y te habla de la tierra de Babilonia. Pero en Apocalipsis capítulo 13, te habla también, 18, perdón, te habla en Apocalipsis 18, te dice, versículo 2 al 3, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, a donde estaba el pueblo de Israel cautivo. Y se ha hecho la habitación de demonios y guardia de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de la fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces, la tierra de Babilonia no solamente se ve en el Antiguo Testamento, de paso hoy en día sería el Medio Oriente. Y el Éufrates te abarca no solamente, porque el Éufrates es el río principal de Babilonia, te abarca desde Turquía, pasa por Babilonia, pasa por Irán y termina en la parte cerca de Jerusalén también, de Israel, la parte norte, por el Líbano, por esas partes. Entonces, lo que te está diciendo es que esa tierra, donde hoy en día hay guerras y hay conflictos, te está diciendo que no solamente es una ubicación geográfica, sino que también es un simbolismo de la maldad y es un simbolismo del pecado. ¿Y a dónde lleva Dios al pueblo? En una ciudad llena de maldad y de pecado. Los saca de su propia maldad y pecado, los empieza a pasar por un proceso a una ciudad donde hay maldad y hay pecado. Y Dios empieza a trabajar de esta manera para corregir a su pueblo. Jeremías capítulo 29, versículos 5 al 7 dice, y esto es lo que Dios le dice, edificar casas y habitarlas, y plantarlas, y plantar huertos y comer del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os desmayéis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella al Señor, que en su paz tendréis, porque en su paz tendréis vosotros paz. Ahora, cuando yo leo la historia, una de las cosas que pasó es que en la segunda siteo, en el año 586, fue tan grave el siteo o el rodear la ciudad que no había comida. Se había perdido toda la comida. Y por meses estuvieron sin alimento. Esta es la parte que va a sonar feo. La Biblia te dice que las madres empezaron a cocinar a sus hijos porque no había alimento. Dios los lleva a ese lugar y les manda a orar por la paz del lugar donde estaban cautivos. Nadie en su mente cuerda como ser humano es capaz de orar por la paz de alguien que ha hecho tanto daño. ¿No piensas? Y más cuando el daño ha hecho a ti, a tu familia, a la gente que tú amas. Y Dios les dice a ellos que en medio de esta cautividad que oren por la paz de la ciudad, porque la paz de la ciudad será su propia paz. Y aquí empieza entonces también algo más, porque Dios le ha dicho también, a través del mismo profeta Jeremías, le dice que ellos van a orar más de 70 años, que los que acaban de llegar este año no van a salir al año siguiente, ni a los 5 años, ni a los 10 años, sino que es muy probable que van a morir, y quizás son sus nietos o sus hijos los que van a salir. Y por eso Dios le dice, no luchen el proceso, no se limiten al proceso, construyan casa. Vivan en las casas, porque contrario a los imperios modernos,
como fueron los mayas o los incas que exterminaban a otros reinos que estaban alrededor de ellos y dominaron la tierra, o los europeos cuando llegaron y exterminaron a los mayas, a los incas, a los indios taínos y africanos que entraban y exterminaban a grupos africanos. Los imperios antiguos como Babilonia, Persa, los griegos, asimilaban a las personas, los traían y hacían parte de su cultura. De hecho, adoptaban sus dioses normalmente, adoptaban cosas. En los imperios modernos se aniquilaba todo, los imperios antiguos se asimilaban las cosas. Y Dios le dice, están en un lugar donde les pido que echen raíces porque ahí pueden ser asimilados. Le dice, construyan casas. Al construir casa, te está diciendo que tiene que haber estabilidad. Te está diciendo que tiene que haber un sitio donde tú puedas decir, este es mi lugar de descanso, es mi lugar de santuario, es el lugar donde yo puedo tener paz y tranquilidad. Le dice, construyan viñedos, siembren viñedos. Al sembrar un viñedo te está hablando de abrir tierra, sembrar semillas, regar, esperar y ver el proceso de Dios para que haya fruto. Te está hablando de trabajo, te está hablando de tiempo. Y Dios le dice a eso a los que están en el cautiverio y les dicen que oren por ellos, que oren por la paz de la ciudad. Aquellos mismos que se han llevado cautivo en el 605 y en el 586, dice que ore por la paz de la ciudad. En Jeremías capítulo 29, versículo 10 dice, porque así dice el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de maldad, para darlos el fin que esperáis. Esta es la verdad que yo quiero que hoy nosotros veamos. La verdad es que todos nosotros en algún momento nos hemos sentido en cautividad. Para los que están aquí y no tienen papeles, por favor no digas amén después que voy a decir lo que voy a decir, porque nadie tiene que saber si tiene papeles o no. Para los que están aquí y no tienen papeles, quizás cuando tu mamá murió, no pudiste salir a verla. Porque si hacías eso, a lo mejor dejabas a tu esposa y a tus hijos aquí solos, o a tu esposo y a tu familia sola. Para estar aquí, que no tienen papeles, a lo mejor cuando están enfermos les cuesta buscar ayuda y se sienten que están cautivos. Otros que tienen papeles y están aquí tranquilamente, tampoco pueden viajar porque su salario a lo mejor no les cubre para hacer el viaje que tienen que hacer y andan luchando. La sensación a veces de sentirnos cautivos en un sitio donde no queremos estar, todos las hemos vivido. A lo mejor la estás viviendo ahorita. A lo mejor el trabajo donde tú estás, tú no quieres estar ahí. Pero tienes que, porque si no tus hijos no comen. A lo mejor son relaciones donde tú no quieres estar en esa relación. A lo mejor son amistades. Pero todos en algún momento nos hemos llegado a sentir cautivos. Y el asunto es que cuando nosotros nos sentimos cautivos, nosotros nunca pensamos en echar casas, echar raíces, y mucho menos en un sitio donde nos han llevado cautivos, donde nos han quitado todo lo que tenemos. En medio de esta realidad de cautiverio, yo quiero que tú sepas que a veces la iglesia es percibida como si estuviera cautiva en medio de una sociedad llena de pecado. Porque Babilonia era un lugar lleno de pecado, créanme, yo he estudiado bastante la cultura babilónica y les puedo decir que era bastante pecaminosa. Entonces Dios agarra al pueblo de Israel que está viviendo en pecado, los saca de su ciudad, le quita el templo, ahora hace que el templo sean ellos, les quita la protección del muro, el muro que adoraban básicamente, hasta el día de hoy ellos van a orar al muro, y les da la protección en una ciudad de cautiverio donde Dios es su muro y es el templo para ellos entrar. Y en medio de ese sitio Dios les dice, echen raíces. Porque cuando tú estás o te sientes en cautiverio, tú no quieres echar raíces. Tú quieres salir corriendo. Pero en medio de esto Dios les dice, les tengo noticia, van a durar 70 años en este lugar, de ahí no van a salir. Así que en vez de sobrevivir, vivan. En vez de sentirse cautiverio, hagan la tierra suya. Cásense, tengan hijos, tengan nietos. Casen a sus hijos, casen a sus hijas, disfruten del fruto que van a tomar. Y a veces la iglesia se siente atada como una especie de cautiverio espiritual. Y a veces la iglesia, el pueblo dice, Señor, ¿por qué tenemos que estar en este medio aquí corrupto en una situación? Porque yo he estado en ciudades, hemos estado mi esposa en lugares donde en las vitrinas hay mujeres que tú puedes comprar para hacer lo que tú quieras con ellas.
Son niveles de corrupción muy elevados. Estos lugares donde puedes sentarte en un café a consumir drogas sin ningún problema. He estado en ciudades donde al contrario no es ni sexo, ni alcohol, ni drogas, sino que hay una falsa santidad dentro de un grupo cristiano que actúa como que si ellos son separados de una ciudad que está llena de pecados solamente y no comprenden que la iglesia es llamada a vivir en cautiverio en Babilonia para ser el pueblo de Dios en medio del pecado. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Y aquí es entonces donde yo tengo que comprender varios elementos en el texto. Y me lleva a hacerme varias preguntas. ¿Qué quiere Dios que hagamos nosotros como iglesia en la ciudad de Babilonia donde estamos cautivos? Porque todo cristiano en un momento se ha sentido cautivo en el lugar donde está. ¿Qué quiere Dios que nosotros como cristianos actuemos en la ciudad que ha consumido el pecado que quizás a familiares de nosotros lo ha destruido? ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos? Lo que Dios quiere es que nosotros amemos el lugar donde vivimos. Dios quiere no solamente que nosotros amemos el lugar que vivimos, sino que amemos al pueblo con que vivimos. Y aquí es donde yo tengo que empezar a ver esto de una perspectiva más espiritual. Y es donde tengo que empezar a comprender que Dios me está llamando a que yo me dedique a la ciudad en que estoy. Entonces, cuando amo el lugar donde vivo, yo tengo que dedicarme al lugar donde yo vivo. Diga conmigo, dedicarme. Porque eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Le está diciendo, sé dedicado. Echa casas, echa raíces, vive en ese lugar. Entonces, hoy te quiero invitar a que no te limites a sobrevivir. Quiero invitarte a que comiences a disfrutar en el lugar donde Dios te ha llevado, en el proceso donde Dios te está llevando. En Jeremías capítulo 29, versículo 5 te dice, edifica casas y habitarlas y plantar huertos y comer del fruto de ellas. Entonces, aunque estaban cautivos, podían hacer casas. Aunque estaban cautivos, podían edificar. Entonces, edificar casas implica construye, sueña, crea, disfrute. No te limites, hazte un lugar para vivir en paz con Dios. Plantar huertos y comer del fruto de ellos implica dedicarte, plantar, comer de tu labor, trabajar duro, echar semilla, regarla, cosecharla, comerla con gozo en medio de la Babilonia con la paz de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros como iglesia nos dediquemos a las ciudades donde Él nos ha puesto. Aunque a veces nosotros como cristianos lo que se nos presenta es un concepto de que estamos como cautivos en el mundo y que no somos del mundo. Porque Pablo dice que no somos ciudadanos del mundo, sino que somos ciudadanos del cielo. Pero el mismo Pablo que te dice eso, te dice que aunque no somos del mundo, andamos en el mundo. Y te dice claramente que si nosotros no pasamos tiempo con personas del mundo y les predicamos, tenemos que predicarles. ¿Cómo van las personas a escuchar el mensaje de la palabra si yo no predico el mensaje de la palabra? Porque me quedo muy santo. Yo tengo un conflicto y jamás voy a eliminar este conflicto con la falsa santidad que separa a una persona del mundo en que vive. Yo tengo un conflicto con eso. Y oiga lo que estoy diciendo, falsa santidad. Porque cuando Cristo estuvo caminando en el mundo, ¿con quién se sentaba a comer Jesús? ¿Con quién? Con los pecadores. ¿Con prostitutas? ¿Con colectadores de impuestos que la gente detestaba? También se sentaba con gente que no eran pecadoras, aparentemente. Pero tengo una pregunta. ¿Quién en este lugar no es pecador? Levante la mano en este lugar que no es pecador. Si hay un bebé de meses, por favor, levanta la mano. Tú sí no eres pecador. Todavía no. Dentro de poco vas a empezar. No hay nadie en este lugar, ni a nivel mundial, que no sea pecador o pecadora. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios por cuanto pecamos. Somos reafirmados en la presencia de Dios por la sangre de Cristo y por su sacrificio. Pero es por el sacrificio de Jesús, no es porque yo no soy pecador. Entonces yo tengo un conflicto con la falsa santidad, donde se te enseña que tú tienes que estar separado del mundo a un punto donde es como si fueras un marciano viviendo en la tierra. Yo tengo un conflicto con eso. Entonces, todos tus amigos, todos sin excepción alguna, son cristianos de la iglesia. No tienes amigos que no son cristianos, no tienes amigos que le puedes predicar, no tienes amigos que puedes ministrarles. Ahora, si tú vas a agarrar amigos que no son cristianos para irte a beber con ellos en las noches, eso es diferente.
Se agarran amigos que no son cristianos para ir a hacer cosas que no tienes que hacer, y eso es diferente. Pero ¿quién ha dicho que Dios nos llevó a nosotros a la tierra de la cautividad? Porque el mundo es la tierra de la cautividad para los que estamos en Cristo. Y que tenemos que vivir en la tierra de la cautividad sin predicar a Jesús a lo que está en la tierra de la cautividad. Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, a comprender que la verdadera santidad es comer con pecadores, anunciando el evangelio de Cristo y amando a tu prójimo como a ti mismo. Dios me ha llamado a mí y a ti a comprender que la verdadera santidad no es andar con una Biblia más grande que tú debajo del brazo para que todo el mundo la vea, sino es que la palabra de Dios esté en tu corazón y en tu mente y en tu boca. Dios nos está llamando a nosotros a comprender que si el pueblo de Dios, porque yo puedo decir que es el proceso de Dios solamente para el pueblo, pero voy a voltear la tortilla. El sacar al pueblo de la tierra y llevarlo al lugar de Babilonia no es solamente el proceso de Dios para el pueblo de Israel, sino que también es una oportunidad para que en la Babilonia, en la tierra de maldad, el pueblo de Dios pueda estar presente. Y el pueblo de Dios pueda hablar en nombre de Dios. Y el pueblo de Dios pueda ministrar en nombre de Dios. Y el pueblo de Dios pueda ser instrumento dedicado a la ciudad donde Dios lo ha sacado, para que donde haya maldad, la luz de Dios alumbre. Yo puedo decir eso también. Y por eso es que yo tengo que comprender lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículos 14 a 16. Jesús habla de esto y dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo puede Babilonia tener luz que brille en ella sin la cautividad del pueblo de Dios en sus ciudades? ¿Sí me explico o no me explico? Ellos pensaron, nos llevaron cautivos. Dios dijo, sí, van a pasar por un proceso, pero ahí ustedes van a hacer luz. En la ciudad donde no me adoran, ellos pensarán que los van a llevar cautivos, pero cuando lleguen ustedes, haré que las bocas de los leones sean tapadas. Haré que los hornos no quemen, para que sepan quién soy yo. No es que somos cautivos del mundo, somos la luz del mundo. No es que podemos seguir nosotros pensando que tenemos que separarnos. Todos los movimientos cristianos que han creado separaciones de la iglesia a caminar en el mundo han terminado en sectas horribles, como fue Jim Jones en los años 70 en Guyana, que llevó a más de 5,000 personas a los Estados Unidos a separarlos del mundo, y a todos les dio un culé con veneno y mató a miles de personas, o a 500 y pico de personas. Dios no nos ha llamado a no vivir en la tierra de nuestra cautividad espiritual. Dios nos ha llamado a hacer luz en la tierra de la cautividad. Por eso es que si Daniel no hubiera estado en Babilonia, que si Sadrach, Mesach y Abednego no hubiera estado en Babilonia, el rey Nabucodonosor, el mismo rey que los llevó cautivo, no hubiera dicho lo siguiente. Daniel capítulo 2 versículo 47. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. El mismo rey después, en el capítulo 3 de Daniel, le dice dice eso de Daniel: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos para que confiaran en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Ese mismo rey, porque estaba en la cautividad, dando luz en la tierra de la cautividad, también dijo más tarde en el capítulo 4 de Daniel: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, el rey que los llevó cautivo, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino como todas las edades. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Si Israel no hubiera sido cautivo,
Nabucodonosor nunca hubiera tenido un encuentro con el Dios verdadero. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? ¿Sí o no? Entonces nosotros a veces pensamos que estamos cautivos. Señor, yo me quiero morir para irme al cielo. Señor, ven a buscar a tu iglesia. Eso es bueno sentirlo. Y estar seguro que si te mueres te vas con Dios. Eso es excelente. Pero ¿cuándo vamos nosotros a empezar a orar? Y a decirle, ayúdame que la luz tuya alumbre en el lugar de cautividad. Ayúdame que las bocas de los leones sean tapadas cuando seamos lanzados a fosos de leones. Ayúdame a que cuando seamos hinchados en hornos de fuego, tú vengas en medio del horno, ni aún el humo quede en uno de nuestros cabellos. Iglesia, somos llamados a hacer luz en la cautividad. Y los Nabucodonosores dirán, el Dios verdadero es el Dios del cielo. Por el testimonio de la cautividad en la tierra donde no quieren estar. Nosotros como iglesia hemos logrado implementarnos con nuestra comunidad en nuestras ciudades. Trabajamos con el departamento de bomberos, con el de policía. Este año es aquí para quedarnos en la campaña. Hemos logrado alimentar casi a 1 millón de personas y vamos llegando cerca de la meta, de familias que hemos logrado trabajar. Hay oportunidades para tú ser parte de, no solamente recibir, sino ser parte. Invitación que te estoy haciendo hoy es, piensa en cómo tú puedes ser de bendición en lo que Dios está haciendo para la ciudad. En vez de vivir nosotros como si fuéramos marcianos en medio de una ciudad, y piensa en cómo tú puedes ser bendición para tus compañeros de trabajo. Esa misma persona que está haciendo daño a otras personas. La iglesia pasa mucho tiempo atacando a las mujeres que hacen abortos. Y yo no soy a favor del aborto. La iglesia pasa mucho tiempo atacando a los homosexuales y a la comunidad LGBT. Y yo no soy pro ese tipo de cosas tampoco. No creo que son bíblicas. Pero te has puesto a preguntarte, ¿cómo la iglesia, en vez de atacar a una muchacha que está cometiendo aborto y está haciendo algo horrible, cómo la iglesia puede ver y empezar no a ver a la mujer que está haciendo eso, sino el dolor y las circunstancias que esa mujer tiene? ¿Y cómo la iglesia puede empezar a ser la voz de Dios para esa mujer que está haciendo eso? En medio de la tierra de la maldad. ¿Cómo la iglesia puede empezar a trabajar con ateos que no creen en Cristo ni creen en Dios? Pero la iglesia está dispuesta a sentarse a hablar, a tomar café, a caminar y decirle, estoy orando por ti. Y aunque tú no creas, yo estoy aquí para escucharte. Y le pido a Dios que tenga un encuentro contigo. ¿Cómo la gente que tienen disforia sexual o que tienen confusión de su identidad de género van a escuchar el evangelio si cada vez que llegan a nuestras iglesias lo rechazamos y decimos, ustedes se van para el infierno todos? Somos llamados a condenar el pecado y amar al pecador. Y en ese proceso la iglesia tiene que aprender a decir, no estoy de acuerdo contigo, es malo lo que estás haciendo, pero cuéntame tu historia, quiero caminar contigo. Porque eso nos ha enseñado que tenemos que separarnos de todo. Cristo no se separó de las prostitutas, les predicó a las prostitutas. Cristo no se separó de los endemoniados, echó fuera a los demonios. Cristo no se separó de los líderes religiosos, les habló la verdad de Dios. Cristo no se separó de los que estaban robando al pueblo, les habló de cómo ser restaurados. Somos llamados a ser la voz de luz en la ciudad de Babilonia. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? ¿Podemos hacerlo como iglesia o no podemos hacerlo como iglesia? Y esto es importante que nosotros lo comprendamos. Por eso es que te digo la segunda cosa hoy, y es, tenemos que ser influencia. Somos llamados a ser influencia. Me encanta lo que pasó en la escuela de mi hija. Me voluntarié un día en la escuela de mi hija y cuando llego, el principal o el director de la escuela dijo algo que lo escribí. Me impresionó tanto que lo escribió. Dijo, buenos días chicos y chicas, por la autoparlante de la escuela, las bocinas. Hoy, como de costumbre, les traigo el consejo del día. Y yo dije, ay, qué bonito, le daré un consejo. Y siguió diciendo, la persona con más influencia en mi vida dijo que con la misma vara que midas serás medido. Y luego dijo que amaras a tu vecino como te amas a ti mismo. Y siguió diciendo el hombre por las bocinas, y que hicieras con ellos como quieres que hagan contigo. Yo dije, no puede ser.
Este hombre no puede decir que está leyendo la Biblia, pero está leyendo la Biblia, dije yo. Y cuando lo conocí después le dije, hola, yo soy el pastor Moisés, te escuché esta mañana. Y él me dijo, sí, qué bueno, ora por mí. ¿Sabes lo que él les dijo? Les habló de Mateo capítulo 7, versículo 2. Les habló de Mateo capítulo 7, versículo 12. Y le habló de Mateo capítulo 32, versículos 36 al 40. Los niños no sabían que le estaban hablando la Biblia. Pero la iglesia dice, la generación se está perdiendo. Son rebeldes todos. ¿Acaso tú no fuiste rebelde cuando eras joven también? ¿Se te olvidó los cocorrones que te metía tu abuela? Porque yo me acuerdo los que mi abuela me daba a mí. Y bien merecidos que lo tenía. ¿Se te olvidó las jaladas de orejas que te daba tu papá y tu mamá? Decimos, esta generación se está perdiendo. Pero la iglesia no hace nada para influenciarlos. Decimos, esta generación está perdiendo todas las cosas. No son como nuestra generación. Dios nos está llamando a hacer influencia sobre esta generación. Por eso es que le dijo a ellos, tengan hijos e hijas. Yo creo que nosotros tenemos que callarnos la boca y dejar de criticar a las generaciones que nos están siguiendo. Y tenemos que empezar a amarlos y a influenciarlos con la palabra de Dios. No podemos seguir más atacando por la santidad falsa. La verdadera santidad murió en la cruz por el pecador que estaba al lado de él. La verdadera santidad murió por el centurión que lo estaba clavando. La verdadera santidad es la que ve el mal y dice que mi luz a través del Espíritu Santo, la luz del Espíritu Santo, traiga paz en medio de las tinieblas. La cruz de Cristo fue perfumada con su sangre, no manchada, sino pintada con su sangre. Y la sangre de Cristo es una obra de arte increíble, donde sales tú. La sangre de Cristo te pintó a ti. Una historia de una persona destrozada, de una persona que nadie amaba. Y el Espíritu Santo entró. Y lo que Satanás había robado, la pintura de esa sangre, lo hizo nuevo. Nadie te amaba, pero la pintura de esa sangre te amó. Nadie te escuchaba, pero Jesús te escucha. Iglesia, nosotros estamos en la Babilonia y Dios nos llama a hacer luz en la Babilonia, no a vivir en falsa santidad, sino en la santidad de Dios. La tercera cosa que el profeta le dice es: intercedan. ¿Cómo interceder por el pueblo que mató a mis padres, que mató a mi hermana, que destruyó el templo, que destruyó los muros? ¿Cómo interceder por el que me quitó mi libertad? ¿Cómo morir en la cruz por el que estaba clavando a Jesús? Lo que Jeremías le está escribiendo al pueblo es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Somos llamados a amar a nuestros enemigos, para que en medio de su maldad la luz de Dios brille y traiga la paz del sacrificio de Jesús. No podemos ser una iglesia tan santa que el mundo y nuestra tierra de cautividad no podemos vivir en ella. Hoy te digo, haz casa, vive en ellas, planta viñas, come del fruto, ten hijos, cásate, dalos en casamiento y sé luz y ora por la paz de tu ciudad, porque será la paz y la prosperidad de Dios para ti. Le invito a